Para dar inicio a este homenaje, me permito presentar al primer participante de esta mesa, Maestro Rubén Goldberg Hapkin, presidente del Patronato del Centro de Documentación e Investigación Judía de México, a quien le pido tome la palabra. Buenas tardes a todos los distinguidos miembros del Presidium y al público que esta tarde nos acompaña. La Feria Internacional del Libro Judío es una actividad concebida y organizada por el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, conocido por el CEDIJU, cuyo patronato me honro en presidir. Es una institución que, además de preservar la memoria histórica de los judíos en nuestro país, tiene el firme propósito de contribuir con la cultura de México. Probablemente la mejor expresión de apertura, inclusión y respeto que ha caracterizado a la vida de los judíos en nuestro país sea precisamente esta Feria del Libro. El año pasado, cuando preparábamos la primera edición, nos propusimos crear un premio, el premio de la Feria Internacional del Libro Judío, para reconocer el trabajo, los logros, la trayectoria y las aportaciones de destacados miembros de la comunidad judía en las artes y en la investigación en México. Hoy nos reunimos aquí para homenajear la trayectoria de la doctora Margit Frenk, que comprende una brillante labor en el campo de la filología hispánica, con investigaciones que han dado pie a cuestionamientos en el campo de la oralidad y la riqueza que tiene la palabra hablada. La doctora Frenk nació en Hamburgo, en el seno de una familia judía compuesta por sus padres, Ernst Frenk y Mariana Frenk Westheim, y su hermano Silvestre, quienes vivieron en Alemania hasta 1930, cuando el nazismo hizo su aparición y tuvieron que emigrar a México. Fue en esta tierra donde Margit creció y se formó como filóloga, hispanista, folclorista, traductora y académica, y donde ha recibido numerosos reconocimientos al trabajo que realiza en el campo de la lírica. Me llena de orgullo que en la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Judío podamos rendir un merecido homenaje a esta prominente mujer, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia Española y la British Academy. Gracias, doctora Margit Frenk, por su trabajo y por honrarnos con su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, maestro Goldberg. Ahora voy a pedirle al licenciado Edson Alamilla que tome el micrófono para pronunciar el discurso que el doctor Fernando Serrano Migallón, prominente constitucionalista y miembro de las Academias Mexicanas de la Lengua y de Historia respectivamente, nos dejó para este homenaje al que no pudo asistir por encontrarse en una encomienda académica que no le permitió regresar a tiempo para tomar su lugar en esta mesa. Adelante. Palabras para mi amiga Margit Frenk. Es indiscutible el peso académico, cultural y social que ha tenido mi gran amiga Margit en el estudio de la lengua. ¿Qué podría decir de una persona que lo ha dicho todo, que ha sido todo y lo ha ganado todo? Humildemente, enumerar para ustedes parte de la trayectoria de la persona que hoy homenajeamos. Como profesora e investigadora ha recibido doctorados honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Sorbona de París. Es una prolífica autora de compilaciones como el Corpus de la Antigua Lírica Popular Hispánica y más recientemente del nuevo Corpus de la Antigua Lírica Popular Hispánica. En 1997 publicó Entre la voz y el silencio, libro en el que muestra cómo la lectura durante el siglo de oro español era básicamente una práctica oral y vocalizada. Era a través del oído como mucha gente del pueblo y letrada conocía obras literarias. Margit Frenk es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. También es profesora emérita de la UNAM, uno de los mayores reconocimientos que hace nuestra universidad a un integrante de su comunidad e investigadora emérita del Colegio de México. Fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura en el 2000.
En el 2009 recibió el 23º Premio Internacional Menéndez Pelayo. En el 2012 se crea el Premio Internacional Margit Frank a la investigación sobre las tradiciones poéticas que convoca la Sociedad Lira Mínima en colaboración con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, entre otras instituciones. Desde 1951 y hasta años recientes, ha hecho de su área de estudio la pasión de su vida, dedicándose a la recopilación de la antigua poesía lírica española de tipo popular. Ha extendido su trabajo a la lírica folclórica de México, la poesía novohispana y al cancionero religioso del primer cuarto del siglo XVII. Se han publicado 2 libros en homenaje a su labor de investigación y de enseñanza. El trabajo de mi querida Margit Frank no ha sido indiferente para las instituciones educativas y de investigación en el extranjero. De ahí que haya sido invitada a dar cursos en varias universidades como Heidelberg, Harvard, Hamburgo, entre otras. Margit Frank le habla, le escribe y le lee en español, alemán, inglés y francés al mundo. Ha sido un faro de la cultura occidental en las últimas décadas. Me enorgullece ser contemporáneo de ti, Margit. Gracias, querida amiga. Gracias a todos por escucharme. Gracias, licenciado Alamilla. A continuación, cedo el micrófono al licenciado Rodrigo Ávila Bermúdez, cuya trayectoria en el ámbito de la comunicación, periodismo cultural y literatura ahora le tienen en uno de sus proyectos principales, el desarrollo de la biografía de la doctora Margit Frank. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya a todos. Antes de empezar mi intervención, quiero agradecer a las autoridades del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro Judío y del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Muchas gracias por permitirme compartir esta mesa con ustedes y estar con nuestra querida Margit Frank. Bien, la vida de Margit Frank es el asomo y asombro a una vida que encontró en el estudio de la lengua española el más profundo de los placeres. Existen biografías de reinas, princesas, científicas, presidentas, fotógrafas, periodistas, cineastas, monjas y santas. En este caso, la biografía de una filóloga como Margit es una empresa que conduce a una aventura diferente. Margit Frank nació en Hamburgo, Alemania, el 21 de agosto de 1925. Debido a la sombra del nazismo y el antisemitismo alemán, llegó a México en 1930 a bordo del Spardam, un barco carguero procedente del puerto de Rotterdam, y llegó a Veracruz, donde desembarcó la pequeña Margit de 4 años en compañía de sus padres Mariana y Ernesto Frank y su hermano mayor, Silvestre. Gracias a Margit es posible conocer ese México que desde entonces fue su nueva patria. A través de su memoria se reconstruyen recuerdos y escenarios de lo que fue testigo desde niña: el Hotel Genève de la colonia Juárez, la calle de Madero, la colonia Condesa, donde ella vivió muchos años, el antiguo colegio alemán, la hacienda de San Angelín, la escuela primaria Alberto Correa, la secundaria Niños Héroes de Chapultepec, la Prepa 1 de San Ildefonso, la Facultad de Filosofías en el antiguo edificio de Mascarones y más tarde el Colegio de México. El siglo XX y XXI reconocen a Margit como la filóloga que dedicó su vida al estudio y conocimiento de la lengua española, concretamente en la lírica popular hispánica, y el mundo de las lenguas romances la señala como la primera filóloga mexicana nacida en el primer cuarto del siglo XX. Es posible observar que el mundo de la filología que a Margit le tocó vivir fue más generoso que el de sus antecesoras, quienes lucharon en ambientes machistas que no les brindaron las mismas oportunidades, como fue el caso en el siglo XVIII de la italiana Clotilde Tambroni, en el siglo XIX la alemana Carolina Michaelis de Vasconcelos y en el siglo XX la española María Moliner.
En esta segunda edición de la Feria Internacional del Libro Judío se reconoce la trayectoria de la obra de Margit Frank, en la que habita un vergel de estudios y reflexiones donde la filóloga ha cultivado por más de 65 años el difícil y hermoso fruto filológico que floreció en sus libros como el corpus de la antigua lírica popular hispánica, a la que dedicó 35 años de investigación, y el cancionero folclórico de México, publicado en 5 tomos, una investigación que duró más de 25 años de trabajo. Otra de sus obras más importantes es el libro Poesía Popular Hispánica, 44 estudios que reúnen medio siglo de investigaciones, y en su obra Entre la voz y el silencio, la lectura en tiempos de Cervantes, libro por el que siente una especial satisfacción, ambas obras también publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Y precisamente al mencionar el Fondo de Cultura Económica, quien generosamente nos brinda este espacio, es importante mencionar la labor que hizo Margit como traductora para esta editorial durante la década de los años 50 y 60. Fue en tiempos de don Eugenio Imaz, un español e ilustre miembro del Fondo de Cultura Económica, quien se convenció de la capacidad de Margit para traducir textos del alemán al español. Las primeras traducciones que hizo fue El gusto literario de Levin Shukin, El lenguaje de Eduard Sapir y el clásico Literatura Europea y Edad Media Latina de Ernst Robert Curtius, todos estos en colaboración también con quien fuera su esposo, don Antonio Alatorre. Margit publicaría otros libros a partir de 1966, año en que ingresa como profesora a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre ellos se encuentra la lírica hispánica de tipo popular, publicada en la colección Nuestros Clásicos, que en ese tiempo la dirigía Pablo González Casanova. En esta obra, Margit clasificó temáticamente los poemas de raíz folclórica, principalmente las jarchas mozárabes, cánticas de amigo y los cantos sefaradíes. Otra de las instituciones de las que Margit es cimiento importante es el Colegio de México, al que llegó en el verano de 1948. Ella llegó a la primera sede del colegio, que estaba en la calle de Nápoles número 5, una pequeña casita muy cerca del Paseo de la Reforma, que era un pequeño edificio donde se distribuían las pequeñas áreas de estudio y trabajo, entre ellas la de su fundador de ese centro, el argentino Raimundo Lida. En esta generación que se forma en el Colegio de México, Margit pertenece a 12 apóstoles que se integraron por primera vez en este centro, en este Colegio de México. Fue Víctor Avid, Berta Espinosa, Ricardo Garibay y otros extranjeros como Sonia Enríquez Ureña y Roy Bartolomé, argentinos también, sin olvidar a el nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, una gran persona y gran amigo de Margit Frank. Margit también recuerda las invitaciones a comer a casa de don Alfonso Reyes y su esposa doña Manuelita, precisamente, que vivían en la calle de Benjamín Gil, aquí a la vueltecita, que hoy conocemos como la Capilla Alfonsina, y recuerda Margit que doña Manuelita era muy buena cocinera y que hacía unos platillos deliciosos. Margit me platicó que les daba de postre huevos estrellados, pero no eran huevos estrellados, era una cosa blanca con un medio durazno en medio, no sabemos qué sería, pero dice Margit que era deliciosa la comida de doña Manuelita. En 1961, ya fallecido don Alfonso Reyes, el colegio se estableció después en la calle de Guanajuato, aquí en la colonia Roma, Guanajuato 125, que después se cayó con el terremoto de 1985. Era un edificio más moderno, con espacios mejor diseñados, salones, auditorios. Fue en esta institución donde Margit toma el primer doctorado que emitió el Colegio de México en 1963 y se doctoró con la tesis Las jarchas mozárabes y los comienzos de la lírica románica, un trabajo excepcional que después publicaría el Fondo de Cultura Económica.
Más tarde también publica Coplas de Amor del folclore mexicano, integrada y organizada para el deleite de lectores y provecho de folcloristas, antropólogos, psicólogos y estudiosos de la literatura. Ahí canta pequeñas coplitas que recopila, coplitas veracruzanas. Si el agua del mar fuera tinta y las olas de papel, si los peces escribieran cada uno con su pincel, 100 años no escribieran lo que te tengo que querer. O también algunas como la Llorona oaxaqueña. Si al cielo subir pudiera, Llorona, las estrellas te bajara, la luna a tus pies pusiera, con el sol te coronaba. El camino de Margit es bastante amplio, pero sí quiero mencionar que a partir de 1980, ya jubilada del Colegio de México, ella ejerce como profesora en la Universidad de La Joya, California, en donde dedica un texto verdaderamente interesante, que es Villancicos, romances, ensaladas y otras canciones devotas de Fernán González de Eslava. Este autor, precisamente del siglo XVI, fue acusado por Francisco de Terrazas y Pedro de Ledesma como judaizante, y con justa razón, porque precisamente Bernardo de Balbuena, cuando dice en su texto y habla de los 300 poetas que tiene México, pues algo tiene que haber. Incluso en voz de un personaje de Fernán González de Eslava dice que hay más poetas que estiércol en ese México del siglo XVI. Finalmente, y para no abusar del tiempo concedido, es importante mencionar que Margit escribe el prólogo del libro Y mil aventuras, de Mariana Frank, su madre, un libro que publicó Mariana a los 97 años de edad y se lo publica el Fondo de Cultura Económica. Es precisamente en ese libro que durante más de sus 100 años de vida, Mariana cultivó el hermoso arte de la traducción y escritura de aforismos y cuentos cortos que el Fondo de Cultura Económica publicó y que Margit alimentó después con un exhaustivo prólogo y una clasificación elaborada por Esther Hanovitz. En esos aforismos, Mariana menciona: ¿y por qué me odian tanto las feministas? Ah, te voy a decir, es que para ellas eres demasiado femenina. Y también dice uno muy hermoso: si en el principio de los tiempos ya existíamos como una posibilidad, existiremos después de la muerte como una realidad consumada. ¿Qué más decir sobre Margit? Son muchas cosas, muchos años, infinidad de enseñanzas, libros y vivencias de una vida tan intensa y que felizmente para noticia de todos ya se encuentra reunida en su biografía, un proyecto que duró cerca de 2 años en escribirse y que tuve el privilegio de que Margit me permitiera hacerlo junto con ella. Esta biografía muestra cómo Margit se convierte en heredera de los siglos, donde cada uno le entrega y confía sus bellos misterios. Trascendió del blanco y negro al color, del pergamino sonoro al disco digital, de la máquina de escribir a la computadora, del siglo X al XII, del medievo al renacimiento, de la jarcha a la endecha, del romancero a la copla, y en cada siglo descubrió el encanto de nuestra lengua. Viajó por muchos lugares y en cada pergamino o pliego suelto apareció ante sus ojos una respuesta que, por mínima que fuera, aportó no solo conocimiento, sino un corpus de felicidad. Además del goce que pueda causar al lector esta biografía de Margit Frank, es también, y eso esperamos, un documento que ayude y oriente a nuevas generaciones de filólogos en sus investigaciones y que despierte en la juventud el interés en este campo del conocimiento en el que hay tanto que hacer. Esperamos que muy pronto sean publicadas por alguna editorial. Muchas gracias. Gracias, licenciado Ávila. Ahora voy a cederle el turno a la doctora Silvia Hamuy Sutton, presidenta del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, cuyos temas de estudio encuentran amplias líneas de coincidencia con los de la homenajeada esta tarde. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Me acuerdo de los días en que deambulaba por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM con la expectativa de conocer las listas publicadas de las materias de posgrado, impresas y pegadas en la vitrina de la pared,
Mi mirada recorría los horarios y los nombres de los profesores que iban a impartir clases durante ese semestre. De pronto, resaltó el nombre de Margit Frenk en la parte derecha del papel. La emoción que sentí fue indescriptible. Por fin iba a conocer a la gran erudita de la lírica popular, a uno de los pilares de la cultura contemporánea de nuestro país. Días después, mi corazón latía aceleradamente cuando entré a la clase y percibí por primera vez su voz, su sonrisa, su mirada suave y segura. Sentados alrededor de la mesa, las palabras de Margit empezaron a llenar de magia el ambiente. Explicaba, con sustento teórico y metodológico, sobre el encanto que producen las expresiones líricas, describiendo su herencia histórica, su estructura, el estilo, la forma y los símbolos que surgen de las repeticiones o de arquetipos que se insertan en el sentido de los versos. Cada canto, nos decía, está cargado de una tradición, de un entender compartido, en fin, de una manera determinada de ver el mundo. Desde entonces y hasta ahora, hablar de Margit Frenk es referir un panorama de conocimientos, propuestas y enseñanzas. Su labor en el campo de la filología hispánica nos muestra el arduo trabajo de búsqueda y de hallazgos de los procesos por los que ha atravesado nuestra lengua. Sus investigaciones han abierto la brecha a miles de cuestionamientos que han motivado tanto a académicos como a estudiantes a indagar en la riqueza que tiene la palabra hablada. Tanto las narraciones y cantos populares, los romances judio-españoles, las retahílas infantiles, los refranes y proverbios son manifestaciones que reflejan un determinado etos que, como tales, muestran un espíritu literario, social y cultural de una época específica. La paradoja a la que nos enfrentamos al indagar en sus investigaciones es cómo entender la oralidad de la literatura si la primera corresponde a la palabra hablada, mientras que la segunda tiene que ver con la letra, como su nombre lo indica. ¿Se puede considerar poesía a los cantos populares? Frenk explica que, y cito, son arte, pero arte colectivo, lo cual quiere decir que no solo son patrimonio de la colectividad, sino también y ante todo que ésta se impone al individuo en la creación y la recreación de cada cantar. Cierro cita. De esta manera, Frenk vislumbra y esclarece las dualidades entre la palabra oral y la escrita, las diferencias entre lo popular, lo folclórico y lo tradicional, la contraposición entre lo culto y lo ordinario, en fin, las líneas limítrofes que fluctúan constantemente y se escapan a definiciones concretas. No obstante, entre la serie de variaciones continuas, logra rastrear algunos elementos comunes en los cantos que se atienen a reglas establecidas por la llamada escuela poética. Gracias, doctora Hamoy. Finalmente, y antes de cederle la palabra, voy a leer una brevísima semblanza de la doctora Margit Frenk. Ya sabemos, nació en Hamburgo, Alemania, y vive en México desde muy niña. Fue elegida el 28 de enero de 1993 para ser la tercera ocupante mujer de la silla 24 de la Academia Mexicana de la Lengua. Tomó posesión de esta el 23 de noviembre de 1993. Estudió la licenciatura en Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con la tesis La lírica popular en los siglos de oro, que ya perfilaba la línea de investigación a la que dedicaría gran parte de su trabajo. Hizo su maestría en la Universidad de Berkeley y se doctoró en Lingüística y Literatura Hispánica en el Colegio de México en 1972. Con la tesis Las jarchas mozárabes y los comienzos de la lírica romántica. En 1986 y 1996 fue coordinadora del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde fundó y dirigió la revista Literatura Mexicana. Pido por favor un fuerte aplauso para la doctora Margit Frenk. ¿Qué puedo decir? Gracias.
Gracias a todos ustedes que han dicho cosas muy lindas y muy interesantes también. Muchas gracias. No sé si quieran que digan. Sí, claro. A ver qué. ¿Qué platico? Lo que le venga a la mente. Lo que le venga a la mente. Lo que me dé la gana. Exacto. Pues que. Es su foro. Este es su foro. Ah, uy, es que. Bueno, esa la que me dio este consejo es mi hija Silvia Alatorre. Pues sí, les hablo un poco del trabajo que estoy haciendo. Pues ya no estoy muy joven, ¿verdad? Tengo 93 años, pero sigo trabajando bastante y con mucho placer. Eso ha sido toda mi vida, he trabajado con gusto en lo que he hecho. Y pues estoy actualmente, ¿qué estoy haciendo, Silvia? Es que en este momento no me acuerdo. Bueno, entonces me dice mi hija que hable de González de Eslava, ¿sí? Bueno, eso vale la pena porque González de Eslava fue un poeta mexicano del siglo XVI que estaba editada su obra en el siglo XIX, en una buena edición, pero pues casi no había nada escrito sobre él. Total que averigüé que era de origen judío, lo cual verdaderamente fue importante para mí. Entonces, pues escribí y publiqué sus obras, su poesía. Él fue dramaturgo, sobre todo, pero escribió también poesía lírica. Esa es la que publiqué yo y fue uno de mis primeros libros. La poesía de Fernán González de Eslava. Y pues es un autor bien interesante, realmente. Hubo una polémica, esto es en pleno siglo XVI en México, hubo una polémica entre González de Eslava y un poeta más conocido quizá, que fue Francisco de Terrazas. Esa polémica es de un enorme interés, porque trata de la ley de Moisés y es una defensa que hace González de Eslava de la ley de Moisés. Tan defensa es que Terrazas le dice que si no lo conociera, lo tendría por cristiano sospechoso, o sea, sospechoso de judaísmo, ¿no? Bueno, creo que esto es bien interesante, ¿no? Y bueno, publiqué las poesías líricas de González de Eslava. Él fue sobre todo dramaturgo y existe una edición de sus obras teatrales, pero no se habían publicado su poesía lírica y eso es lo que hice ya hace muchos años de esto. Es un libro que publicó el Colegio de México. En fin, yo he trabajado mucho y me sigue gustando
trabajar. He trabajado básicamente sobre poesía de los siglos XVI y XVII. Digamos, haciendo un resumen muy estrecho de lo que he hecho. Y bueno, pues me ha gustado muchísimo la investigación. Yo la paso muy bien. Ya ahora menos, y ahora trabajo menos, es la verdad. Quisiera seguir trabajando como antes, pero la verdad es que no lo hago. No me pregunten por qué, porque yo misma no sé. En fin, he publicado bastante, yo me dediqué sobre todo, como dije, a la lírica, pero mi tema principal dentro del ámbito de la lírica española, de lengua española, fue la lírica popular, sobre la cual no había casi nada hecho cuando yo empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar, ya no sé ni cuándo, pero era bastante joven. Y decidí dedicarme a ese tema que, por una parte, porque me encantaba. Me gusta muchísimo el tema, me gusta mucho esa poesía. Y en fin, estuve trabajando muchos años, publiqué un tomote así de grande que me publicó el Colegio de México, el Fondo de Cultura, perdón, que fue, ¿cómo se llama? Nuevo Corpus de la Antigua Lírica Popular Hispánica. Es una recopilación de, si no recuerdo mal, como de 1000 cancioncitas de tipo popular, ahora diríamos folclórico, es más aceptado que popular, hoy tiene otras connotaciones, pero hoy lo llamaríamos folclórico. De la Edad Media, de fines de la Edad Media y del Renacimiento. Ese tema me apasionó durante muchos años. Y bueno, pues seguí trabajando y, como les dije, pues uno de mis intereses fue la obra de Fernán González de Eslava. Yo no sé, confieso, no sé si cuando empecé a estudiarlo sabía ya que era de origen judío. Eso es lo que no recuerdo. Sería bonito pensar que no y que lo descubrí después, ¿no? Él tiene una colección bastante amplia de poesías líricas, hay romances y en fin, poesías en varios metros, que publicó primero a fines del siglo XIX García y Caspalzeta. Y bueno, yo hice mi edición de su poesía y además lo estudié. Bueno, ¿qué más quieres que cuente? ¿Qué más? Más bien le quiero dar voz al público, si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta que quiera manifestarle a Margit. Este es el momento. Bueno. Sí. Perdón, ¿usted escribió poesía? ¿Cómo? ¿Alguna vez escribió poesía usted después de investigar? ¿Me dio por ser poeta? Casi debo confesar que sí.
Estoy segura de que mi hija que está aquí no sabe, pero yo sí, muy poco. Es momento de enseñárnoslo. Bueno, si la supiera de memoria. No, hace tiempo además de eso. En fin, no es realmente a lo que me he dedicado, ¿no? Es decir, mi trabajo ha sido de investigadora y con esa preferencia, ¿no? Por la poesía lírica. También la poesía lírica mexicana. Yo publiqué una cosa que se llama Cancionero Folclórico de México en 2 tomos. ¿2? Sí, ¿verdad? 5. Perdón, 5 tomos. Es cierto. Sí, en que recojo pues las poesías que canta el pueblo de México, por eso lo llamé cancionero folclórico, porque pues son cosas que nadie había recogido sistemáticamente. Y yo estuve trabajando mucho tiempo, además hubo trabajo de campo, con grabaciones y, en fin, fue un trabajo que me gustó mucho hacer. Y también, pues, trabajé poesía sefardí, eso creo que ya lo mencionó mi amiga, y bueno, pues, me ha gustado mucho trabajar. ¿Qué le voy a hacer? Profesora, con su gran inteligencia y conocimiento de vastos lenguajes, ¿por qué esta vena a la mexicanidad? ¿Por qué continuar con un español que a veces a nivel global es relegado al confín del cansancio del lenguaje? ¿Por qué el español? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? ¿Por qué te enfocaste a la lírica popular, tanto hispánica como mexicana? Ah, pues, esto yo creo que tiene que ver algo con mis orígenes. No quiero hablar de mis orígenes, pero solo mencionar que pues mis padres fueron judíos alemanes y que de alguna manera yo siento que heredé una tradición que se inició en Alemania en el siglo XIX con personas que empezaron a recoger las canciones folclóricas. Fue un movimiento, por supuesto, más no solo de Alemania, pero empezó en Inglaterra y hubo mucho en Francia también. Pero total, a mí me tocó estar en esa corriente de investigación de la lírica popular que me gustó simplemente por eso. Me gustó, me sigue gustando. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo es usted
Más cerca. Yo quisiera preguntar, ¿cómo en un mundo tan masculino pudo destacar de esta manera como usted lo ha hecho? ¿Cómo has podido destacar como mujer En un mundo tan en un mundo tan machista? ¿Cómo? ¿Cómo has podido destacar como mujer en un mundo tan masculino? Bueno, eso lo pueden decir otras gentes, no yo. Digo, yo he hecho mi trabajo, he tenido la fortuna de que mi trabajo ha sido aceptado, publicado, y que nunca tuve obstáculos. Y a pesar del machismo mexicano, a pesar de todo, nunca nadie me puso obstáculos en mi investigación. Entonces creo que esto es una buena señal, porque yo empecé a investigar como a los 20 y tantos años. Llevo ya un buen número de años trabajando, ¿no? Y ahora menos, trabajo menos ahora, confieso. Pero trabajé mucho tiempo y nunca tuve ningún obstáculo ni para investigar ni para publicar. Yo creo que antes bien, al contrario. Ay, pues yo la felicito enormemente. Muchas felicidades en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución a las letras mexicanas. Un pequeño reconocimiento de nosotros, el Centro de Documentación y la Filco para usted. Un gran honor que esté con nosotros. La historia y el relato que usted hizo fue extraordinario. Nos deja a todos muy motivados para seguir trabajando. Sí,